Bienvenidos todos a la segunda sesión virtual. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de aprender todo lo correspondiente a los temas de flotación. Ya abandonaremos todos los temas de hidrostática de fluidos y ya comenzaremos a estudiar un poco más lo referente a la dinámica de fluidos. Por lo tanto, a partir del día de hoy, a partir de esta sesión virtual, ya comienza el tema nuevo correspondiente a fluidos en movimiento. Ya los fluidos dejan de estar estáticos y comenzamos a meternos en el mundo de los fluidos dinámicos, de los fluidos en movimiento. Para el estudio de los fluidos en movimiento comenzamos con esta primera de las ciencias, la cinemática de fluidos. La cinemática de fluidos, como les muestro aquí en esta presentación, es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento de los fluidos como tal, pero ojo, sin considerar las fuerzas que lo modifican. Es decir, a la cinemática de fluidos le interesa calcular, entender o explicar la velocidad, la aceleración y el movimiento, en general la apariencia de los flujos, pero no le interesa el cálculo de aquellas fuerzas que modifican esa apariencia de los fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les muestro una pequeña imagen en la cual vemos el flujo de agua alrededor de la pila de un puente, que es este círculo de color blanco ABC. A medida que la velocidad del flujo va aumentando, tenemos la situación de la imagen de su derecha. El flujo va de izquierda a derecha con determinada velocidad, golpea justo en el punto A, que es considerado, que es llamado un punto de estancamiento. Se le considera un punto de estancamiento porque la velocidad en el punto A es la mínima posible. Justo allí la velocidad cero. Alrededor de A, las líneas de corriente o las líneas de flujo comienzan a abrirse alrededor de la pila del puente. Esto es una pila vista desde arriba, una sección en planta o una sección transversal de la pila. Y como las líneas de corriente o las líneas de flujo tienen cierta velocidad, ellas no se adhieren o no vuelven y se juntan aquí en este punto justo después de la pila, tal y como les mostraba en la primera de las imágenes en las que la velocidad era muy pequeñita, por eso las líneas de corriente se juntaban mucho más rápido. Pero en la imagen de la derecha, que la velocidad continúa aumentando, las líneas de corriente se juntan más allá de la pila, justo aquí en este punto, que es conocido como punto de readherencia. ¿Qué pasa entre el punto C de la pila o el punto final y el punto de readherencia de las líneas de flujo? Es una zona conocida, como les muestro aquí, como región de separación del flujo, en la cual aparece una serie de vórtices conocidos como vórtices de recirculación. Todo esto que acabamos de hacer, la descripción de la apariencia del flujo, hablando de la influencia de la velocidad del flujo en esa apariencia del mismo, es un resumen de lo que hace la cinemática de fluidos. Ahora bien, si como ingenieros nos interesa calcular la fuerza que el flujo le genera a la pila justo aquí en el punto A, para poder determinar los materiales de la pila, para poder determinar el diámetro de la misma, con el fin de saber si resistirá el golpe del flujo o no. Si queremos determinar esa fuerza como tal, la cinemática de fluidos no nos va a permitir realizarlo. Para poder determinar las fuerzas de los objetos externos sobre el fluido o de los fluidos sobre los objetos externos, tenemos que recurrir a otras ciencias que iremos viendo con el paso de las clases y con el paso de estas sesiones virtuales. La cinemática de fluidos se compone de dos puntos de vista. El primer punto de vista es conocido con el nombre de enfoque lagrangiano. El segundo punto de vista es conocido con el nombre de enfoque euleriano. Comencemos entonces por el primero, el enfoque lagrangiano. Estos dos puntos de vista simplemente son las formas o las metodologías en las cuales se va a estudiar el movimiento de partículas, de cualquier tipo de partículas, sólidas o fluidas,
Obviamente en el curso de mecánica de fluidos nos concentraremos en las partículas fluidas. Cuando hablamos de un enfoque lagrangiano, hablamos de un enfoque o una teoría que estudia el movimiento de las partículas y para tal fin sigue las partículas a donde sea que ellas vayan. Este enfoque lagrangiano, que repito, sigue las partículas a donde sea que ellas vayan, es un enfoque o es el enfoque mediante el cual se desarrollan las leyes de la física que hemos visto hasta ahora. Leyes de la física como cuáles, como la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Generalmente para la aplicación de esta segunda ley de Newton recurríamos a un diagrama de cuerpo libre y seguíamos ese cuerpo del cual hacíamos el diagrama a donde sea que ese cuerpo fuera y a lo largo de su trayectoria íbamos dibujando o analizando las fuerzas que intervenían en el movimiento de ese cuerpo. Para el análisis de los objetos y de las partículas en movimiento utilizando este enfoque lagrangiano, se utiliza un concepto muy importante y es el concepto de sistema. Es decir, siempre que hablemos de enfoque lagrangiano, vamos a estar utilizando esta palabrita sistema. Es una colección de masa que se sigue. Entonces, si yo quiero definir un sistema, simplemente realizo una frontera imaginaria alrededor de la colección de masa que estoy siguiendo o analizando. Tiene una característica muy importante, y es que esa frontera imaginaria se deforma junto con el cuerpo de análisis. Entonces, si el cuerpo de análisis se fragmenta, esa frontera imaginaria se fragmenta junto con los elementos de ese cuerpo y sigue cada una de esas porciones en sus diferentes trayectorias. A continuación, vamos a ver un leve ejemplo de este enfoque lagrangiano, recurriendo al ejemplo clásico de una balita disparada por un cañón. Vamos a analizar cómo el enfoque lagrangiano sigue el movimiento de esta partícula. Bueno, a continuación analizaremos entonces el enfoque de Lagrange o el enfoque lagrangiano, recurriendo a este ejemplo típico correspondiente a un cañón que dispara una bala, la cual seguirá esta trayectoria. Cuando hablábamos de un sistema, hablábamos entonces de una frontera imaginaria, que es la que estoy representando con estas líneas punteadas de color negro, la cual colecciona la masa dentro de esas fronteras imaginarias, en este caso la masa de la bala. Como es un enfoque lagrangiano que sigue la masa que se mueve a donde sea que ella vaya, entonces, si este es un instante de tiempo inicial t sub 0, en un instante de tiempo posterior, llamémoslo t sub 1, en el cual la bala ya se encuentra en esta posición, el sistema lagrangiano, como sigue la bala a donde sea que ella vaya, ya toma esta posición. Y si la bala continúa su trayectoria y en un instante de tiempo t sub 2 se encuentra por aquí, el sistema característico por seguirla donde sea que ella vaya se encuentra también aquí. Una propiedad fundamental que hace que un sistema sea un sistema es que no permite ni que entre ni que salga masa del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa dentro del sistema se conserva. Es decir, la masa en el instante t sub 0 es exactamente igual a la masa en el instante t sub 1 y exactamente igual a la masa en el instante t sub 2. Si por cualquier motivo lo que diagramamos en el instante t sub 2 no sucede de esa manera, sino que en el instante t sub 1 la bala, por ser disparada, alcanzó tal temperatura que se fragmenta en dos mitades. La bala se parte por aquí, una de las mitades coge para allá y la otra de las mitades coge para acá. ¿Cómo será entonces nuestro sistema en el instante t sub 2?
Recuerden que un sistema sigue la masa para donde quiera que ella coja y se deforma junto con la masa. En este caso, nuestra masa, que es la bala, se deformó en dos mitades. Por lo tanto, el sistema es exactamente lo mismo. Entonces, parte del sistema se va con esta mitad y la otra parte del sistema se va con esta otra mitad. Esta línea imaginaria simplemente es una unión de este subsistema y de este subsistema. Dos subsistemas que conforman el sistema total unido por esta línea. Miren bien que la masa en el instante t1 es exactamente igual a la masa en el instante t2. La masa de esta más la masa de esta es igual a la masa de la bala en total. Ya estudiado el enfoque lagrangiano, prosigamos entonces con nuestro enfoque euleriano. La principal diferencia entre el euleriano y el lagrangiano es que el euleriano, mira puntos fijos en el espacio para mirar el movimiento de las partículas. Entonces, mientras que el anterior, el lagrangiano, seguía las partículas en el espacio, a donde fuera que éstas se movieran, el euleriano, coge puntos fijos en el espacio y analiza el movimiento de las partículas solo y únicamente cuando las partículas pasan por ese punto fijo en el espacio. Así como hablamos del sistema en el enfoque lagrangiano, es importante que en el enfoque euleriano hablemos del volumen de control. Entonces, sistema es a enfoque lagrangiano, mientras que volumen de control es a enfoque euleriano. El volumen de control también es una colección de masa, pero a diferencia del sistema, es muy común que el volumen de control se mantenga fijo en el espacio y que tenga la misma forma a través del tiempo. Tengan en cuenta que dije algo muy importante, y es que es muy común que se mantenga fijo en el espacio, lo cual quiere decir que hay ciertas ocasiones en las cuales ese volumen de control sí se puede mover en el espacio, sino que no es lo más común o lo más normal de ver. La principal diferencia entre este volumen de control y el sistema es que a través de las fronteras imaginarias del volumen de control sí pueden entrar y salir partículas. A continuación veremos el mismo ejemplo que utilizamos para el enfoque lagrangiano, el de la balita disparada por un cañón y analizar su trayectoria, pero utilizando el enfoque euleriano. Retomemos ahora el mismo ejemplo, el cañón disparando la bala que sigue esta trayectoria, pero ahora utilicemos el enfoque de Euler o euleriano para analizarla. Ya no vamos a seguir la bala a lo largo de toda su trayectoria, sino que vamos a utilizar puntos fijos en el espacio. Punto fijo número 1, punto fijo número 2 y punto fijo número 3. Estos tres puntos fijos funcionan de tal manera que únicamente van a describir las propiedades de la bala justo cuando la bala pasa por ese punto fijo en el espacio. Por lo tanto, en el instante que está diagramado justo ahora, t sub 0, en los puntos fijos 1, 2 y 3, como la bala no ha pasado por esos puntos fijos, la velocidad en los 3 es 0, la posición en los 3 no existe, la aceleración en los 3 es 0. ¿Por qué? Repito, la bala aún no ha pasado por esos puntos fijos. En el instante de tiempo t1, ya la bala va por acá. Únicamente el punto fijo que está actuando es el punto fijo 1. Ese punto fijo nos registrará un vector velocidad, un vector posición respecto a un punto fijo en el espacio y un vector aceleración.
En los demás puntos fijos, velocidad, posición y aceleración no existen. Cuando la bala sigue su trayectoria y va por aquí, en el instante t sub 2, ya ahora velocidad, aceleración y posición en el punto fijo 1 vuelven a ser 0, porque ya la bala abandonó la posición PF1. Ya la bala está en la posición PF2, por lo tanto solamente el punto fijo 2 es el que registra los vectores velocidad, aceleración y posición. Y así sucesivamente, solo hasta que la bala pasa por el punto fijo número 3 es cuando el punto fijo número 3 registra vectores velocidad, aceleración y posición. Si yo quiero describir los vectores de la bala, velocidad, aceleración y posición, a lo largo de toda su trayectoria, necesitaría mucho más que 3 puntos a lo largo de su trayectoria. Entre más puntos fijos yo utilice, más detallada me va a quedar la descripción del movimiento de la bala a lo largo de toda la trayectoria. Como decíamos anteriormente, ya cuando estamos trabajando con el enfoque euleriano, no utilizamos un sistema sino un volumen de control. Entonces, por ejemplo, en el instante t sub 2, nuestro volumen de control era este. ¿Qué es importante decir respecto a este volumen de control? Llamémoslo volumen de control 2, BC2. En el instante t sub 1, o sea, cuando la bala estaba aquí, el volumen de control estaba vacío. Este volumen de control BC2 que acabo de definir, lo voy a definir de la siguiente manera. Su posición y forma en el espacio y tiempo van a ser fijos, es decir, a través del tiempo el volumen de control va a mantenerse exactamente igual. Y recuerden que la propiedad fundamental de los volúmenes de control y que los diferencia de los sistemas es que sí permiten entrada y salida de masa. Entonces, después del instante t sub 1, la bala continuó su trayectoria luego la bala tomó esta posición, luego la bala tomó esta posición y a medida que nos acercábamos al instante T2, la masa de la bala comenzó a entrar al volumen de control 2. Hasta que justo en el instante T sub 2, la bala se encontraba completamente dentro del volumen de control. Seguimos dejando correr el tiempo. La bala sale del volumen de control 2, sigue su trayectoria hasta que en el instante t sub 3 llega a este punto. Entonces miren bien que a medida que el tiempo pasa, la bala va avanzando, entra al volumen de control, sigue pasando el tiempo, sale del volumen de control y sigue su trayectoria. El volumen de control contiene masa únicamente en tiempos cercanos al tiempo T2. En tiempos lejanos, el volumen de control se encuentra vacío. Si quisiéramos dar ejemplos cotidianos de este enfoque lagrangiano y euleriano, podríamos hablar del tránsito, de los vehículos motorizados. Un ejemplo de enfoque lagrangiano sería, por ejemplo, el tacómetro de una moto. El tacómetro de una moto es el que tiene la aguja que marca la velocidad o el indicador de la velocidad de la moto. ¿Por qué es un ejemplo de enfoque lagrangiano? Porque ese tacómetro va unido al vehículo, va unido a la moto, y a medida que la moto se mueve, avanza o retrocede, el tacómetro se mueve junto a la moto, es decir, lo sigue a donde quiera que la masa vaya, indicando cuál es su velocidad. Entonces, el tacómetro indica la velocidad a lo largo de toda la trayectoria de la moto. Por el contrario, un ejemplo de enfoque euleriano sería, por ejemplo, el de las fotomultas o cámaras de fotodetección.
Una fotomulta en particular, por ejemplo, la cámara de la 80 con la 35, que está cerca de la universidad, esa cámara se encuentra en un punto fijo en el espacio y a medida que el tiempo pasa, esa cámara nunca se mueve. Únicamente detecta la velocidad de los infractores cuando el infractor pasa justamente por la intersección de la 80 con la 35. Es un equipo que funciona o que detecta velocidades únicamente en ese punto fijo en el espacio de la ciudad de Medellín. El siguiente ejemplo es un ejemplo bastante útil a la hora de entender la diferencia entre sistema y volumen de control. Supongan un globito lleno de aire. En un instante de tiempo inicial T sub 0. Inicialmente, yo voy a definir esta línea o este contorno punteado negro como mi sistema y mi volumen de control. Es decir, en el instante T sub 0, el sistema es igual al volumen de control. Repito, esto en el instante T sub 0. ¿Qué pasa a medida que transcurre el tiempo? Y ojo, ¿qué pasa si yo permito que el aire del globito salga? Entonces, si este orificio del globito permite la salida de aire, el aire va a comenzar a salir por acá y el globito va a comenzar a desinflarse. En un instante T1 ya tenemos un globito de menor tamaño. ¿Qué pasa con el sistema? Recuerden que el sistema se deforma junto con la colección de masa que sigue y la sigue a donde sea que ella vaya. Entonces, como las partículas de aire que en el instante T sub 0 estaban adentro, ya en el instante T sub 1 se movieron hasta aquí, hasta esta frontera, entonces el sistema las debe seguir hasta allá. Entonces el sistema hace esto, coge y se deforma para seguir estas partículas de aire a donde sea que ellas vayan. Y como el globito se deformó, el sistema se deforma junto con el globito. Entonces, si el globito se desinfla, el sistema se desinfla también. Esta línea punteada sería el sistema en el instante T1. En cambio, el volumen de control en el instante T1 puede ser el mismo que en el sistema, puede ser el mismo que era en el instante T sub 0, es decir, esta línea punteada de color negro. El volumen de control mantiene su forma fija en el tiempo. A través de esta frontera del volumen de control está saliendo el aire, ahí vemos las líneas de corrientes rojas de aire atravesando la frontera, y por lo tanto esa es la gran diferencia entre el volumen de control y el sistema. Miren bien que el sistema verde se deformó junto con la masa para evitar que la masa cambiara dentro del sistema, es decir, en el instante T sub 0 y T sub 1 la masa de aire dentro del sistema es la misma, mientras que el volumen de control mantuvo su forma fija. ¿Qué implicación tuvo esto? Que a través de esta frontera que les remarqué ahorita, el aire comenzó a salir. Por lo tanto, a medida que el tiempo pasaba, el aire dentro del volumen de control disminuyó. Esa sería la gran diferencia entre ambos. Podríamos decir entonces que la línea punteada de color negro es el volumen de control en el tiempo T1. Aquí tenemos un video claro en el cual nos contrastan los dos sistemas o los dos enfoques que acabamos de estudiar.
enfoque lagrangiano y enfoque euleriano. En el video lo que estamos observando es cómo es el patrón de flujo o cómo son las características de movimiento de fluido alrededor de una pila. Recuerden, al igual que en el ejemplo de la primera diapositiva, la vista de esta pila es una vista en planta, es decir, una sección transversal de la pila vista desde arriba. Aquí podemos observar que los vectores de color blanco son los vectores velocidad alrededor de la pila. Esos vectores de color blanco nos los está mostrando el ejemplo o el video en puntos fijos en el espacio. En todos los puntos fijos en el espacio alrededor de la pila, esos vectores de color blanco nos muestran la dirección, el sentido y la magnitud de los vectores velocidad. ¿Cómo nos muestran las características del flujo en puntos fijos en el espacio? Estos vectores blancos son un ejemplo claro de enfoque euleriano. Por el contrario, esta línea de color amarillo nos muestra la trayectoria de una única partícula. El vector de color verde nos muestra el vector velocidad a lo largo de esa trayectoria de esa única partícula, y el vector rojo nos muestra la posición de la partícula respecto al centro de la pila. Miren que nos va mostrando la variabilidad de la trayectoria, de la posición y de la velocidad a medida que la partícula de fluido se está moviendo. Es decir, este es un enfoque en el cual se sigue la partícula en movimiento para describir, valga la redundancia, el movimiento de la misma. Como estamos siguiendo la partícula en el espacio y no la estamos analizando con puntos fijos, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de un enfoque lagrangiano. Este video nos muestra los dos enfoques en un mismo ejemplo ilustrativo. Patrones de flujo. Esta sesión virtual es una sesión virtual bastante conceptual en la cual vamos a discutir todos los términos que vamos a ir utilizando a medida que nos empecemos a inmiscuir en el mundo de las ecuaciones de la dinámica de fluidos. Primer concepto que quiero que entendamos en este tema de patrones de flujo es el correspondiente a flujo uniforme y el segundo el correspondiente a flujo variado o flujo no uniforme. Estos dos conceptos, flujo uniforme y flujo variado o no uniforme, hacen referencia a cómo se comporta el flujo en el espacio. ¿Cuál es la clave para saber cuál de los dos tipos de flujo tenemos en un ejemplo en particular? Coger dos puntos diferentes en el espacio y mirar cómo son las propiedades del flujo en esos dos puntos. Si las propiedades son iguales, el flujo es uniforme. Si las propiedades son diferentes, el flujo es variado o no uniforme. Veamos este flujo del video y antes de reproducirlo tengan en cuenta que analizaremos primero este punto y luego este punto en el espacio. Analicen en el punto 1 y en el punto 2 cómo es la altura de la lámina de fluido o la profundidad del flujo. Miren bien que en ambos puntos diferentes en el espacio, las alturas son diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo variado o no uniforme. Si analizamos dos puntos más cercanos, supongamos punto 1 y punto 2, en esos dos puntos las alturas o profundidades de flujo son iguales. Por lo tanto, entre esos dos nuevos puntos definidos, sí estaríamos hablando de flujo uniforme. Veamos. Miren, en el punto 1 y en el nuevo punto 2, las alturas o profundidades de flujo son iguales. Entonces, si analizamos esos dos puntos, podríamos decir que entre 1 y 2 el flujo es uniforme. Continuemos. Flujo estacionario o permanente y flujo no estacionario o flujo no permanente.
Estos dos patrones de flujo, estos dos conceptos nos hablan de cómo son las propiedades del flujo en un punto fijo en el espacio, pero analizando qué pasa con ellas a medida que cambia o a medida que pasa el tiempo. Entonces, la clave para saber si el flujo es estacionario permanente o no estacionario no permanente es coger un único punto fijo en el espacio y, repito, mirar qué pasa con las propiedades del flujo a medida que pasa el tiempo en ese punto fijo en el espacio. Entonces, comencemos mirando este punto número 1. Van a analizar, una vez yo reproduzca el video, qué pasa a medida que transcurre el tiempo con la profundidad del flujo en ese punto. Ojo a lo siguiente, nos interesa mirar las propiedades medias, es decir, no nos interesa mirar si el flujo está oscilando alrededor de un valor medio. Nos interesa mirar cómo es el promedio de la profundidad del flujo a medida que pasa el tiempo. Miren bien que en este punto número 1, la profundidad del flujo a medida que el tiempo pasa es la misma. Por lo tanto, estamos hablando de flujo permanente o estacionario. Cambiemos de punto. Vámonos para este punto número 2, justo aquí. Pero recuerden lo siguiente, no miren qué pasa con las propiedades instantáneas, es decir, no observen si el flujo o la profundidad del flujo está oscilando. Miren mejor qué pasa con las propiedades medias en el tiempo, es decir, si yo saco un promedio de las profundidades en el tiempo, ese promedio ¿cómo sería? Entonces, en este punto 2, la profundidad del flujo efectivamente está cambiando, ¿sí? Algunas veces es un poquitico más alta, algunas veces es un poquitico más baja. ¿Por qué? Porque esa profundidad está oscilando, pero está oscilando alrededor de un mismo valor medio. El promedio de esas oscilaciones en realidad es un punto fijo en el tiempo, es decir, la profundidad media de este punto respecto al fondo es muy similar o se mantiene constante a medida que pasa el tiempo. Repitamos la reproducción. Miren bien cómo la superficie libre está oscilando, pero siempre oscila alrededor de un mismo valor medio. Por lo tanto, también estamos hablando de flujo permanente o estacionario. La pregunta es entonces, ¿en qué casos tenemos flujo no permanente o no estacionario? En el siguiente video vamos a observar un resalto hidráulico. Aquí en el tanque de la derecha tienen una superficie libre. El flujo que alimenta el canal de este laboratorio viene de derecha a izquierda, es decir, entra por esta región derecha del canal. El flujo se tropieza con esta compuerta que está ligeramente abierta. Miren que tiene una apertura aquí respecto al fondo. Por lo tanto, el flujo pasa por debajo a alta velocidad. Y digo a alta velocidad porque el flujo entra con una velocidad, llamémosla velocidad 1. Esa velocidad corresponde a esta altura. Una altura mucho mayor a esta. Como por debajo de la compuerta estamos obligando el flujo a pasar por una apertura mucho más pequeñita, el flujo se tiene que acelerar para poder pasar por ese espacio más pequeño. Por aquí el flujo sale con una alta velocidad y como ya en este espacio no está limitado el espacio o la apertura por la cual tiene que fluir, es decir, ya no hay ninguna compuerta que me esté limitando el espacio por el cual el flujo va a pasar, entonces miren bien cómo el flujo comienza a recuperar la altura nuevamente. Ese fenómeno es conocido como resalto hidráulico. Recuerden que lo que queremos analizar son puntos en los cuales el flujo ya es no estacionario. Para tal fin, por favor, cuando yo reproduzca el video, van a analizar este punto justamente aquí aguas abajo o después de la compuerta. Recuerden, este punto de acá. Miren bien que inicialmente la profundidad del flujo allí es muy pequeñita. Van a ver como a medida que el video reproduce, podemos observar como la superficie libre del flujo está oscilando, pero lo que quiero que analicen es qué pasa con el valor medio de esas oscilaciones. Miren que justo ahí en el punto
La superficie libre está oscilando, pero a la vez que está oscilando, la profundidad del flujo está aumentando. Miren bien que la superficie libre sigue oscilando, pero ya el valor medio de esas oscilaciones es una profundidad mayor a la que tenía al principio del video. Al principio del video teníamos esta profundidad un poco más pequeña que la que tenemos aquí al final del video. Entonces, a medida que la superficie libre está oscilando, también esa superficie libre está aumentando. En este caso, la promedio o el valor medio de la profundidad del flujo está aumentando en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de flujo no permanente o no estacionario. A la hora de hablar de patrones de flujo, no solo es importante considerar si es laminar o no laminar, o si es permanente o no permanente, ¿sí? Recordemos, no solo es importante saber si es uniforme o no uniforme, si es estacionario o no estacionario. Aparte de la uniformidad o estacionariedad del flujo, es importante también hablar del número de Reynolds. El número de Reynolds va a ser un número muy importante que estudiaremos en dinámica de fluidos y que nos permite determinar si el flujo es turbulento o no turbulento. El número de Reynolds se define teóricamente como la relación entre las fuerzas inerciales en el numerador y las fuerzas viscosas en el denominador. Esas fuerzas inerciales se calcularán de ahora en adelante como el triple producto entre densidad del fluido, velocidad del flujo, y esta D es un parámetro geométrico que es un indicativo del tamaño o de la apertura por la cual el flujo está pasando. Si estamos hablando de una tubería, sería el diámetro del tubo. Si estamos hablando de un canal, sería el promedio entre el ancho del canal y la profundidad del flujo. En el denominador que tenemos las fuerzas viscosas simplemente aparece la viscosidad dinámica. Cuando el número de Reynolds es menor a 2100, que dice la teoría que tenemos números de Reynolds pequeños, estamos hablando de flujo laminar. Allí se puede afirmar que el fluido fluye como en forma de capas, es decir, capas ordenadas o capas coherentes. Cuando el número de Reynolds está entre 2100 y 4000, ya estamos hablando de números de Reynolds de magnitud media. Y justo en este intervalo tenemos un régimen de flujo que es conocido como régimen de transición. Es un caso intermedio entre régimen laminar y régimen turbulento. Este último, el régimen turbulento, ocurre para números de Reynolds mayores a 4000, es decir, según la literatura, los números de Reynolds mayores posibles. En este caso ya no tenemos o ya no se encuentra que el flujo fluye en forma de capas coherentes, sino que tenemos flujos muy desordenados, caóticos y aleatorios. Recuerden que cuando hablamos de aleatorios es cuando en la característica del fenómeno influye la probabilidad. Es decir, existe una probabilidad de que el flujo haga una cosa, pero existe una probabilidad de que el flujo haga otra. En algunos instantes de tiempo hará una cosa, en otros instantes de tiempo hará otra. ¿Listo? Eso quiere decir que sea aleatorio. El flujo algunas veces tendrá la probabilidad de hacer algo y otras veces tendrá la probabilidad de hacer otra cosa. Y caótico quiere decir que es desordenado, es imposible de predecir. Entonces, generalmente cuando vamos y observamos una quebrada, que miramos que el flujo es desordenado, vemos serie de remolinos, vórtices de recirculación, vemos como la superficie libre oscila, ahí estamos hablando de flujo turbulento. Para tener un ejemplo claro de lo que es flujo turbulento y flujo laminar,
podemos regresar a este ejemplo del resalto hidráulico. Miren bien que inicialmente en esta zona, voy a detener el video, podemos observar un patrón de flujo mucho más ordenado. Aquí podríamos, de cierta manera, garantizar que el flujo está fluyendo en forma de capas. Pero ¿qué está ocurriendo en esta zona en la cual se da el resalto como tal o en la cual la lámina de agua aumenta? Miren bien que allí tenemos patrones de flujo muy desordenados, caóticos y aleatorios, caracterizados por una serie de vórtices de recirculación. Justo en esa zona tenemos entonces un flujo turbulento. Entonces, aquí flujo laminar y aquí flujo turbulento. Sin embargo, miren como a medida que pasa el tiempo, el flujo laminar que inicialmente teníamos aquí se convierte en flujo turbulento, lo cual nos prueba una vez más como en esa zona tenemos flujo no permanente o variable en el tiempo, porque las propiedades medias del flujo están variando en el tiempo. A continuación, veremos con marcador y tablero cómo son esas propiedades de los flujos según el número de Reynolds, es decir, para laminar, turbulento y de transición. Para números de Reynolds menores a 2100, como acabamos de mencionar, estamos hablando de flujo laminar. En un canal en el cual este es su fondo, podríamos observar que para estos números de Reynolds, si diferenciamos mediante líneas imaginarias una serie de capas de flujo, los vectores velocidad de las partículas de fluido en cada una de esas capas serían paralelos entre sí, tal cual se los estoy dibujando aquí. Por eso es que se habla de un flujo laminar. Como el número de Reynolds se calcula como el producto entre densidad, velocidad, el parámetro geométrico dividido la viscosidad dinámica, estos números de Reynolds, que son los más bajos según la literatura, corresponderían a las velocidades más bajas. Por lo tanto, se dice que en este caso las fuerzas inerciales son menos importantes o menores a las fuerzas viscosas. En este caso, la viscosidad es la que domina el flujo. ¿Por qué? Porque si la viscosidad es más grande, si las fuerzas viscosas son mayores, como están en el denominador, hacen que el número de Reynolds sea bajito. Recuerden entonces que estas capas fluyen unas respecto a otras, ejerciendo fricción una respecto a otra a través de estas capas o a través de estas líneas punteadas que dibujé. Esa fricción es función de la viscosidad. Cuando hablamos de números de Reynolds mayores a 4000, es decir, los máximos posibles, en este caso estamos hablando de una situación en la cual la velocidad es muy alta. Son flujos en los cuales las velocidades son altas. Por lo tanto, en este caso, las fuerzas inerciales son las que dominan. Las fuerzas inerciales correspondientes a la velocidad son mayores a las fuerzas viscosas. Por tratarse de flujos en los cuales la velocidad es muy alta, si recurrimos al mismo ejemplo, fondo rígido o fondo sólido del canal, la
la lámina de fluido fluyendo por encima de ese fondo sólido, ya no podemos distinguir capas paralelas de flujo. En este caso, si analizamos, por ejemplo, 1, 2 y 3 partículas de fluido, podríamos ver cómo, a medida que el tiempo transcurre, esas partículas de fluido se desplazan en el espacio de forma caótica. Es decir, sus trayectorias se van cruzando entre sí. En este caso estamos hablando de flujos turbulentos. Régimen de flujo turbulento. Adicionalmente, hablamos de la aleatoriedad o aleatoriedad del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier partícula de fluido que al pasar por esta sección transversal toque este punto en el espacio, tiene varias probabilidades. Existe la probabilidad de que siga derecho, o por ejemplo existe la probabilidad de que coja hacia abajo. ¿De qué depende que una de las dos cosas ocurra? De qué sea más probable que ocurra. Entonces, si hay una probabilidad del 98% de que coja para abajo, mientras que solo el 2% de que siga derecho, entonces muy probablemente cualquier partícula de fluido que pase por ese punto en el espacio va a coger hacia abajo, ya que existe una mayor probabilidad de que coja hacia abajo. Sin embargo, existirán algunos instantes de tiempo en los cuales la partícula de fluido que venga de izquierda a derecha, al tocar este punto, siga derecho. ¿Por qué? Porque bien o mal existe una probabilidad del 2% de que esto ocurra. Eso quiere decir la aleatoriedad, de que en algunos instantes de tiempo ocurre algo, mientras que en otros instantes de tiempo, en un mismo punto en el espacio, ocurre una cosa totalmente diferente. En palabras sintéticas, o resumiéndolo todo, el flujo turbulento se caracteriza por la mezcla del flujo. Trayectorias que se cruzan y hacen que el flujo se esté mezclando. Importante respecto a esto, si yo coloco una gotica de tinta, un puntico de tinta en esta capa, en flujo laminar, todas las partículas de fluido que toquen esa gotica de tinta van a seguir derecho. Por lo tanto, en el tiempo vamos a ver una línea recta de tinta. En un par de minutos en este video ustedes van a observar un video en la presentación en la cual les muestran cómo para flujo laminar la tinta sigue una trayectoria recta. Mientras que si en el régimen turbulento se coloca la misma gotica de tinta, van a haber partículas que pasan por allí siguiendo esta trayectoria, otras que pasan por aquí siguiendo esta trayectoria, otras siguiendo esta trayectoria, y así podría yo seguir dibujando trayectorias probables o aleatorias a lo largo de ese puntico de tinta. Por lo tanto, en flujos turbulentos, uno puede observar cómo la tinta no sigue una trayectoria recta, sino que se esparce en el flujo. ¿Esparcida por quiénes? Por las trayectorias de todas las partículas diferentes que pasan por ese puntico. Existe también un régimen intermedio, que es aquel que en las presentaciones llamé régimen de transición. Es para números de Reynolds entre 2100 y 4000, y se caracteriza porque ni las fuerzas inerciales son las que dominan como en el turbulento, ni las viscosas son las que dominan como en el laminar. Es decir, ambas fuerzas son importantes, tanto las fuerzas inerciales como las viscosas. Este tipo de flujos se caracterizan
porque no tienen ni todas las características de los laminares ni todas las características de los turbulentos. Generalmente las capas no siguen una trayectoria recta, pero tampoco se están mezclando permanentemente entre sí. Generalmente podríamos observar cómo las trayectorias del flujo son de alguna manera onduladas. Es como un punto intermedio en el cual el flujo laminar comienza a perturbarse hasta convertirse, para números de Reynolds mayores, en flujo turbulento. Si ustedes colocan una gotica de tinta, pueden observar cómo esa tinta comienza a oscilar o comienza a ondularse antes de dispersarse por completo en el flujo turbulento. Aquí podemos observar dos gráficas bastante concluyentes y que dan información muy clara sobre lo que es un flujo turbulento y un flujo laminar. En la primera de las gráficas podemos ver en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Gráfica característica de flujos turbulentos en los cuales podemos mirar cómo la velocidad varía de forma aleatoria y caótica a medida que el tiempo avanza. Repito, gráfica correspondiente a flujo turbulento. Mientras, en la gráfica de la derecha, podemos observar una gráfica correspondiente a una gráfica típica de flujo laminar. Vemos también en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Sin embargo, aquí vemos cómo la velocidad no varía de forma aleatoria ni caótica a medida que el tiempo avanza. Repito, es una gráfica típica de flujo laminar. Si sacamos en la primera de las gráficas el valor medio de todas las velocidades, podríamos decir que ese valor medio es una línea horizontal que pasa a través de un punto como el que yo estoy aquí analizando o indicando con el mouse o con el cursor. Por lo tanto, la velocidad media en el tiempo es constante. Estamos hablando entonces de flujo permanente. En el segundo de los casos es claro y evidente que la velocidad en el tiempo tampoco varía. Es más, el promedio de todas las velocidades en el tiempo es exactamente igual a la gráfica que estamos viendo. Entonces, en ambas gráficas, el valor medio de las velocidades en el tiempo es una línea horizontal. Por lo tanto, en ambas gráficas estamos hablando de flujo permanente o estacionario. En la primera, repito, permanente turbulento, mientras que en la segunda, permanente laminar. En este video observamos dos tubos verticales. Por ambos tubos está ascendiendo agua con burbujas de aire, pero en el tubo de la derecha podemos ver como hay una estructura helicoidal o un tubo helicoidal que hace que el flujo sea turbulento o que inflige inestabilidades en el flujo, generando la turbulencia del mismo. Vean bien, como en el gráfico, como en el video, o como en el tubo de la izquierda, mejor dicho, las burbujas de aire fluyen unas respecto a otras en forma de láminas o en forma paralela. Por lo tanto, en este tubo tenemos flujo laminar. Mientras que en el tubo de la derecha, miren bien cómo las burbujas de aire están interactuando entre sí, siguiendo trayectorias que se cruzan y trayectorias totalmente aleatorias y caóticas. Por lo tanto, en este tubo de la derecha tenemos un ejemplo típico de flujo turbulento. Repito, flujo laminar, flujo turbulento. En este video de la derecha podemos observar un ejemplo típico conocido como aparato de Reynolds, que es el que les mostraremos en la sesión virtual correspondiente a la práctica de mecánica de fluidos de Reynolds. Lo que tenemos es una tubería por la cual está fluyendo agua y la lámina azul que van a observar es tinta. Generalmente la tinta que se utiliza es azul de metileno.
En esta primera parte podemos observar cómo la tinta sigue una trayectoria totalmente laminar, ¿sí? Es decir, las partículas de fluido que se untan de la tinta siguen una trayectoria paralela o laminar, por lo tanto inicialmente el flujo es laminar. A medida que el video va transcurriendo van a observar como la lámina de tinta comienza a oscilar. En ese caso, ello ocurre ya que la velocidad del flujo va aumentando, es decir, es como si la canilla que está aquí en la parte superior, que no aparece en el cuadro del video, pero que es la que alimenta de flujo la tubería, alguien comenzara a abrir esa canilla para aumentar la velocidad del flujo. Recuerden bien que el número de Reynolds tiene la velocidad en el numerador, por lo tanto, si esa velocidad aumenta, el número de Reynolds en general aumenta. Van a observar entonces que a medida que esa velocidad aumenta, repito, la lámina de tinta comienza a oscilar, el cual es un comportamiento típico del régimen turbulento. En esta primera parte, régimen laminar, la lámina de tinta sigue una trayectoria paralela al flujo. Aquí comienzan a abrir la llave que alimenta de flujo la tubería, aumenta la velocidad y el flujo comienza a volverse turbulento. Ahí ven como la lámina de tinta comienza a oscilar. Ya estudiados los patrones de flujo, es muy importante estudiar el concepto de caudal másico y caudal volumétrico. Siempre que en dinámica de fluidos hablemos de caudal, estamos hablando de volumen de agua que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Repito, volumen de agua que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. Ese volumen o esa cantidad de agua se puede expresar de dos maneras, o en términos volumétricos, como lo dije en la definición, o en términos másicos. Cuando se expresa en kilogramos por segundo, o mejor dicho, en kilogramos sobre segundo, estamos hablando de caudal másico, es decir, masa de agua que pasa por la sección transversal por unidad de tiempo. En sistema internacional, repito, sus unidades serían kilogramos dividido segundo. Pero cuando esa cantidad de fluido o de flujo que pasa por la sección transversal la medimos de forma volumétrica, es decir, en sistema internacional en unidades de metros cúbicos sobre segundo, estamos hablando de caudal volumétrico. El caudal másico se representa con una M y un puntico en su parte superior, y el caudal volumétrico se representa con una letra Q mayúscula. A continuación, utilizando tablero y marcador, vamos a demostrar esta expresión para el caudal másico y esta expresión para el caudal volumétrico. Al final de la demostración vamos a discutir este concepto de velocidad media. Estén atentos a ese concepto ya que es muy importante. Para comprender el concepto y el tema de caudal volumétrico y caudal másico, vamos a suponer la siguiente situación. Supongan que tenemos una superficie con una forma cualquiera, que es esta que les acabo de dibujar. Y supongan que cierto flujo, es decir, cierta cantidad de agua por unidad de tiempo, viene de atrás de esta superficie y allá viene el flujo. En cierto instante de tiempo atraviesa nuestra superficie para después continuar su camino en esta dirección. Para el análisis vamos a analizar únicamente un diferencial de área, es decir, un pequeño pedacito de esta superficie. En esta demostración es muy importante que recordemos o que retomemos el concepto de vector área. En este caso, este que les acabo de dibujar
es el vector diferencial de área. Un vector área o un vector diferencial de área tiene tres características. Primera, es perpendicular a la superficie que representa. Es decir, este vector que acabo de dibujar va a ser perpendicular al diferencial de área de color rojito que ya habíamos dibujado previamente. Segundo, la magnitud del vector diferencial de área o del vector área es exactamente igual a la magnitud de la superficie que representa. Entonces la magnitud de este vector será igual a la magnitud de este cuadradito rojo. Y tercero, si la superficie que representa es un contorno cerrado, el vector área siempre va a apuntar de adentro hacia afuera del contorno. Como esto es una superficie no cerrada o un contorno no cerrado, el vector área, en este caso, no importa esa tercera característica. Pero si por ejemplo estuviésemos hablando de un cubo, que es un contorno cerrado, es una figura tridimensional cerrada, los vectores área de sus caras siempre deberían apuntar de adentro del cubo hacia afuera. Entonces, el vector área de esta cara hacia afuera, el vector área de esta cara hacia afuera y el vector área de esta cara hacia afuera. Con de adentro del cubo hacia afuera me refiero a que jamás los vectores podrán apuntar hacia adentro. Esta situación no es posible. Cualquier partícula de fluido que atraviese este diferencial de área tiene este vector velocidad. Este vector velocidad es un indicativo de la dirección de las partículas que atraviesan ese diferencial de área. Supongan que en determinado instante de tiempo hay ciertas partículas que están paradas justo en ese cuadradito rojo. Inmediatamente yo activo el tiempo. Esas partículas de fluido siguen en esta dirección. Este paralelepípedo que les acabo de dibujar representa a todas aquellas partículas de fluido que en un instante de tiempo inicial atravesaron el cuadradito rojo y en un instante de tiempo final llegaron justo hasta esta superficie final que les estoy achurando. Repito que este concepto es importante. El paralelepípedo azul o ese prisma tridimensional azul encierra todas las partículas de fluido que en un instante inicial estaban paradas en el cuadradito rojo. Pero a medida que el tiempo transcurrió, como las partículas tienen velocidad, siguieron su recorrido y en un instante de tiempo, llamémoslo tiempo final, llegaron justo hasta esta superficie que les achuro en azul. Recordemos que este es el vector velocidad. Hemos hablado de varias variables. Primero, supongan que ese instante o ese intervalo de tiempo que transcurrió entre el tiempo inicial, donde las partículas estaban en el cuadradito rojo, y el tiempo final en el que las partículas llegaron al cuadradito azul, es un diferencial de tiempo. Ese intervalo de tiempo tiene magnitud de t. Si sabemos que las partículas fueron de aquí hasta acá, con velocidad v conocida, y se demoraron en ir de aquí hasta acá, dt segundos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale la magnitud
de esta longitud del paralelepípedo azul. De física básica, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que por lo tanto distancia es igual a velocidad por tiempo. Como lo que les estoy preguntando es una distancia, esa distancia sería la velocidad conocida, la magnitud de ese vector velocidad, multiplicada por el tiempo transcurrido, también conocido e igual a dt. La distancia de este punto a este es magnitud de la velocidad por dt. Para continuar con la demostración, voy a convertir este análisis tridimensional en un análisis bidimensional. Vamos a hacer un corte por acá. Supongan que cortamos con un cuchillo el dibujo justo por la mitad y la sección que se nos forma la voy a dibujar aquí. Entonces, primero este pedacito, como una curvita de esta manera. Después lo que cortó el paralelepípedo. Tendría esta forma. Y por último, la curvita de abajo tiene esta forma. El diferencial de área sería esta superficie, vector velocidad, vector diferencial de área, y θ, el ángulo entre el vector diferencial de área y el vector velocidad. Permítanme hacer aquí una pequeña modificación que nos va a permitir ahorita entender mucho mejor la continuación de la demostración. Recuerden que el vector diferencial de área es perpendicular a este plano rojo, perpendicular a la superficie que represente. Ya habíamos demostrado, ya habíamos hablado que la longitud de este lado sería la magnitud del vector velocidad por el tiempo transcurrido. Y a continuación lo que quiero que hagamos es discutir cuánto sería el volumen de este paralelepípedo azul. Antes de hacer esa discusión, tengan en cuenta la siguiente pregunta geométrica. Si yo tengo un paralelogramo, es decir, diferente a un rectángulo en el que todos los ángulos son 90 grados, si yo conozco este lado, vale B, conozco este lado y vale S, y conozco la altura perpendicular al techo y a la base, la pregunta es, ¿el área de este paralelogramo será B por S o será B por H? La respuesta a esta pregunta es B por H. Miren bien que sí. Yo cojo este triangulito de acá, lo recorto
y lo pongo aquí, estoy convirtiendo el paralelogramo inicial en un rectángulo como este. Y estamos seguros de que el área de este rectángulo es B por H. Por lo tanto, sabemos que el área del paralelogramo no puede ser B por S, debe ser base por altura. Con base a esto, y teniendo en cuenta que la figura azul es un paralelogramo, ¿por qué? Porque miren bien que la figura o que la superficie verde es curviadita. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto está más hacia su derecha que este otro punto. Ambas partículas de fluido que atraviesan estos dos puntos recorren la misma distancia en el intervalo de t. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurrido es el mismo y porque la velocidad de ambas partículas es la misma. Como la segunda está más a la derecha que la primera y recorren la misma distancia, al final esta partícula va a haber quedado más a la derecha que esta partícula de aquí arriba. Por lo tanto, la figura que se nos forma es un paralelogramo. Es decir, este ladito y este ladito están inclinados. Con base a eso, si yo les pregunto el diferencial de volumen, es decir, el volumen de esta figura azul, sencillo sería base, magnitud de la velocidad por dt, multiplicada por la altura. ¿Vale? Recuerden que la magnitud de este lado inclinadito es dA, pero no nos sirve el lado inclinado, ya que es un paralelogramo, necesitamos ese lado vertical. Si yo al vector diferencial de área lo multiplico por coseno de teta, ¿sí? Es decir, vector diferencial de área, su componente opuesta o cateto opuesto sería diferencial de área seno de teta, y su componente adyacente, que es esta, sería diferencial de área coseno de teta. Entonces la componente adyacente es diferencial de área por coseno de teta. Este vector diferencial de área coseno de teta, recuerden que es perpendicular a la superficie que representa, es decir, perpendicular a la altura, que es la que necesitamos. Por lo tanto, al multiplicar por la altura, en realidad estamos multiplicando por la magnitud del diferencial de área por coseno de teta. Muchas veces ustedes tienden a mejor escoger el diferencial de área seno de teta, porque ese vector es el cateto opuesto, que es paralelo a la altura. Pero este vector seno de teta representa una superficie perpendicular al vector, es decir, una superficie de esta manera. En realidad el vector que necesitamos es dA coseno de teta, que representa la superficie perpendicular al vector. La superficie perpendicular a dA coseno de teta es la altura, en esta dirección. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Magnitud de la velocidad por dt es la base. Por magnitud de dA por coseno de teta es la altura. Ahí ya tenemos el volumen de nuestro diferencial de volumen, es decir, el volumen de esta figura azul. El diferencial de caudal volumétrico, es decir, el diferencial del volumen de flujo que pasa por esta superficie de color rojito por unidad de tiempo, sería el diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo. ¿Cómo nos quedaría eso? Si yo el diferencial de volumen lo divido por dt, se me cancela el dt y me quedaría velocidad, este de acá, por coseno de teta y por diferencial de área. Por simplicidad ya quité la notación vectorial, pero ustedes saben que cuando yo coloco velocidad sin el gorrito de vector, en realidad estoy haciendo referencia a la magnitud de la velocidad. Y si coloco dA sin el gorrito de vector, en realidad estoy haciendo referencia
a la magnitud del vector diferencial de área. Conclusión: si yo quiero calcular el caudal volumétrico total, necesito integrar estas expresiones. Como tenemos un diferencial de área, debo utilizar una integral de área o una doble integral. Llegamos finalmente a esta expresión que nos dice que si yo quiero calcular el caudal Q mayúscula volumétrico, recuerden su definición: volumen de agua que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud de la velocidad por coseno del ángulo θ. Recuerden que este ángulo θ es el ángulo entre el vector velocidad y el vector área. Multiplico por el diferencial de área e integro respecto al área. Expresión número 1. También hablábamos de caudal másico. El caudal másico es muy similar al caudal volumétrico, con la diferencia de que el caudal volumétrico tiene unidades de volumen sobre tiempo en sistema internacional, metros cúbicos sobre segundo, mientras que el caudal másico es la cantidad de flujo en masa que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Entonces, ese caudal másico, que se representa con una m y un puntico arriba, ya va a tener unidades de masa sobre tiempo, es decir, kilogramos sobre segundo, y muy similar a lo que hicimos en este procedimiento, se calcularía de la siguiente manera. Ya no nos interesa el diferencial de volumen, sino el diferencial de masa. Si tenemos el diferencial de volumen, recuerden que como densidad es masa sobre volumen, entonces masa será densidad por volumen. El volumen lo conocemos, es magnitud de la velocidad por el diferencial de tiempo, por el coseno de θ y por el diferencial de área. Esto es el volumen o el diferencial de volumen. Si quiero el diferencial de masa, multiplico el diferencial de volumen por la densidad, pero como el caudal másico es el diferencial de masa sobre el diferencial de tiempo, al yo dividir toda esta expresión por el diferencial de tiempo, se me cancelan los de t y me queda que el caudal másico sería la integral de la densidad por la velocidad por el coseno de θ por el diferencial de área. Como la integral es función de un diferencial de área, la integral debe ser una integral de área, es decir, una doble integral. Miren que la expresión 2 para el caudal másico es muy similar a la 1, con la única diferencia que ya dentro de la integral me aparece la densidad. Existe un concepto muy importante y es el concepto de velocidad media. La velocidad media lo que hace es, si yo tengo un perfil de velocidades como este, supongámoslo parabólico, sería muy difícil para nosotros como ingenieros estar trabajando con integrales en todos nuestros cálculos. Entonces, para eso surge la velocidad media. Que se suele representar con la V y una rayita arriba correspondiente a promedio. Ojo, esta rayita no es el gorrito de vector, es una rayita sin flechita o sin puntica que nos indica que es la velocidad media o promedio. Esa velocidad media es como si fuera el promedio de todas estas velocidades. Entonces, el perfil de velocidades medias sería un perfil conformado por la velocidad promedio.
estoy convirtiendo el perfil de velocidades rojo en un perfil de velocidades medio, donde todas las velocidades son iguales, que en este caso lo dibujé en color verde. ¿Con cuál de los dos perfiles es más fácil trabajar? Obviamente con el perfil verde, en el cual tenemos una velocidad uniforme. Nos simplifica como ingenieros mucho los cálculos. Pero ojo, tengan en cuenta algo. El perfil de velocidades rojo es el perfil de velocidades real. De esta manera se comporta la naturaleza. El perfil de velocidades verde o perfil de velocidades medio es un perfil supuesto. Es un perfil simplificado. Nos simplifica a nosotros los ingenieros los cálculos, pero en realidad estamos modificando el comportamiento de la naturaleza. Por lo tanto, debemos garantizar que el perfil rojo y el perfil verde generen el mismo caudal. ¿Sí? Entonces, conclusión, en pocas palabras, y si están tomando nota, la definición de velocidad media es una velocidad uniforme, es el promedio de las variaciones de las velocidades, es decir, el promedio de las velocidades de este perfil rojo, y me generan el mismo caudal volumétrico que el perfil rojo. Es decir, el verde y el rojo generan el mismo caudal. Si generan el mismo caudal, utilizando la expresión 1, yo podría decir que caudal es igual a la integral de área. Ya estoy trabajando no con una velocidad variable, sino con una velocidad media. Entonces puede salir de la integral, es una constante. El coseno de teta también es una constante, lo puedo sacar de la integral, y dentro de la integral solamente me queda la integral de área del diferencial de área. Conclusión, llegamos a que el caudal es la velocidad media por coseno de teta, y la integral de área del diferencial de área es el área total de la sección. Si ustedes quieren una expresión para calcular la velocidad media, pueden perfectamente utilizar caudal sobre área por coseno de teta. A esta la voy a llamar mi expresión número 3. 1, caudal volumétrico. 2, expresión para flujo másico o caudal másico. Y 3, una expresión para velocidad media. Ojo a lo siguiente. Por ejemplo, en un canal rectangular es muy común que el vector velocidad del flujo tenga una dirección perpendicular al área de flujo. Es decir, si yo dibujo el vector área de esta sección de flujo, sería este vector verde. Recuerden que el vector área perpendicular a la sección que represente. Esta situación es muy común. Es decir, es muy común que el vector velocidad y el vector área sean paralelos, y si son paralelos, el ángulo θ entre ellos es 0. Por aquí, nota importante. Si θ es igual a 0, es decir, si la velocidad y el vector área son paralelos, entonces yo podría decir que la velocidad media es igual a caudal sobre área por coseno de 0, y coseno de 0 es 1. Por eso ustedes de ahora en adelante van a ver que en clases de dinámica, vamos a utilizar mucho esta expresión: velocidad media igual a caudal sobre área. Habrá otras situaciones en las cuales el vector velocidad y el vector área sí tengan un ángulo entre ellos. Por ejemplo, ¿cuál situación? Supongan una tubería
acá al final un codo de 30 grados, y justo por acá sale un chorro de agua a la atmósfera. Este de color azul sería el vector velocidad. Pero recuerden que el vector área es perpendicular al área por la cual está atravesando el flujo. Si el área por la cual atraviesa el flujo es vertical, el vector área perpendicular a esa área sería horizontal. Por lo tanto, el ángulo θ, el ángulo entre el vector velocidad y el vector área, sería igual a 30 grados. En situaciones como estas, en las cuales sí haya un ángulo entre el vector velocidad y área, recuerden que velocidad media es caudal sobre área por coseno de θ. Se los digo porque, como en clase vamos a utilizar mucho la expresión sin el coseno de θ, simplemente caudal sobre área, a ustedes se les olvida que ese coseno de θ existe. Ténganlo en cuenta para que en el caso de ejercicios como los del taller o ejercicios de los quizzes, ese ángulo θ exista, entonces lo utilicen. Velocidad media es caudal sobre área, coseno de θ. Solo es esta, repito, y soy muy cansón con esto, si el ángulo θ es 0 grados. Ojo,